Saludos, eh, Dios los bendiga. Soy Danny Carpenter y vengo delante de ustedes con un segundo video sobre en esta serie que comenzamos sobre el libro de Primera de Juan. En el primer video nosotros examinamos los primeros 4 versículos de capítulo 1. En estos versículos también descubrimos algo del propósito de Juan. Su propósito es hablar acerca de Jesús y el mensaje que recibieron de Jesús sobre la comunión que uno puede tener con Dios y con otros creyentes. Ahora, hoy vamos a examinar capítulo 1, los versículos 5 hasta 10 y también los primeros 2 versículos de capítulo 2. Creo que todos estos versículos es una sola sección, un solo párrafo. Entonces, desde 1:5 hasta 2:2. Vamos a comenzar leyendo primero estos versículos. Voy a estar leyendo desde la Reina Valera. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esta parte, como decimos, él está continuando lo que comenzó en los primeros versículos, cuando él hablaba de la comunión que uno debería tener con Dios y con otros. Él mencionó en el versículo 3 que habían anunciado acerca de Jesús, pero ¿cuál era el mensaje que él anunció? Bueno, aquí en el versículo 5, él habla un poquito del contenido de este mensaje y lo resumen en una sola declaración. Dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dice que hay algo que es característica de Dios, es decir, Dios es luz, y hay algo que no es característica de él. No hay tinieblas en él. Ahora, sabemos que cuando habla de luz y tinieblas, no está usando estas palabras en su sentido literal, sino en una forma figurativa. Dios como luz significa que es puro, que es santo en sus pensamientos y sus acciones. A la vez, sus pensamientos y acciones no incluyen nada contrario a esta pureza. Es decir, no incluyen nada malo ni pecaminosa. Entonces, una forma de mejor decir cómo es Dios. Él es puro y santo, no es con pecado, no es malo. Y así tenemos mejor idea de cómo es Dios. Ahora, aunque aquí en esta declaración del contenido del mensaje, él está hablando de Dios, en su aplicación, en los versículos que siguen, él está hablando no de Dios, sino de nosotros. ¿Cómo afecta esto a nosotros?
o cómo debería afectarnos como cristianos. Entonces, en estos versículos vamos a hacer un pequeño resumen rápido de los versículos 6 al 10. Aquí hay una serie de condiciones, donde Pablo dice, si algo es así, entonces así. En versículo 6, él dice, si algo es así, pero otra cosa es así, entonces no es así. Entonces, refiriéndose a la primera parte. Y en versículo 8 también. ¿Ok? Vamos a resumir rapidito. 6, 7, 8, 9 y 10. 6 dice, aquí está el resumen. Decir que tienen comunión con Dios, pero que siguen practicando cosas malas, es decir, el pecado, es una mentira. Esa es la condición. La condición, decir que tenemos comunión con Dios. Pero él dice, si otra cosa es verdad, que estamos practicando pecado, entonces la primera declaración, decir que tenemos comunión con Dios, es mentira. Versículo 7. Él usó otra vez una condición. Comportarnos como Dios, es decir, puro, santos, indica que sí tenemos comunión con otros creyentes. ¿Por qué? Recuerda la semana pasada. Si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con otro creyente que también tiene comunión con Dios. Entonces dice, comportarnos como Dios, que es ser puro, indica que tenemos comunión con los unos con los otros y que también indica que hemos sido limpiados de pecado. Somos limpios, somos puros. Si somos puros, hemos sido limpiados de nuestro pecado. Versículo 8. Decir que no tenemos culpa por el pecado que cometemos, ahí está la condición, si eso decimos, oye, yo no tengo culpa por el pecado que cometo. Eso demuestra que estoy engañándome a mí mismo, hay un autoengaño. Y también que indica o demuestra que yo no conozco la verdad. Lo que yo conozco es la falsedad, no la verdad. Versículo 9 es un versículo también que tiene condición, pero es interesante que es un versículo muy, muy conocido entre cristianos. Es uno de los primeros versículos que muchos cristianos aprenden quizás después de Juan 3:16. De hecho, el versículo dice, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, entonces resumimos así. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona porque Él es fiel y justo. Entonces, al contrario del versículo 8, cuando uno dice que no tiene culpa por el pecado, el versículo 9 dice, cuando confesamos, tenemos que aceptar la culpabilidad por nuestro pecado y decirlo a Dios. Oye, Dios, yo soy culpable de tal cosa. Dios, yo cometí tal pecado. Hay que admitirlo a Dios, confesarlo, es lo que significa confesarlo. Y por hacerlo, por aceptar la culpabilidad, Dios nos perdona porque Él es fiel y justo. No porque nosotros somos tan especiales, no, sino porque Él es fiel y justo y ha prometido hacerlo. Versículo 10, otra condición dice, si uno dice que no tiene pecado, que no ha pecado, está en todo realidad llamando a Dios mentiroso. A Dios, ¿tú dices que yo soy pecador? No, yo no soy pecador, yo no he pecado. Si uno dice, yo no estoy pecando, cuando es obvio que está pecando, está diciendo, Dios, tú eres mentiroso. Qué peligroso es llamar a Dios mentiroso, ¿verdad? Los versículos 1 y 2 de capítulo 2, en estos versículos Juan hace otra declaración. De hecho, prácticamente él dice en la primera parte, la razón por qué escribo estas cosas que no quiero que pequen. Y uno quizás reaccionaría, ¿cómo? Pero sí, dice, yo no estoy escribiendo estas cosas para que sigan pecando. Él dice, lo que estoy haciendo es, yo no quiero
que siguen pecando. Escribo estas cosas para que no pequen. Es lo que Él dice. Esa es la meta que todos nosotros debemos tener como creyentes, de no pecar nunca. Es la meta que debemos tener. Honramos a Dios cuando vivimos vidas donde hacemos buenas elecciones y no pecamos. Pero inmediatamente Juan añade, pero si uno pecare, si uno peca contra Dios, abogado tenemos. Tenemos a alguien que aboga por nuestro perdón. Y es Jesús mismo, porque el sacrificio de Jesús es la base del perdón de Dios a nosotros como cristianos. Entonces sabemos que Cristo murió por nuestro pecado. Versículo 2 dice que Él es la propiciación por nuestro pecado. Eso significa, Él murió por nuestros pecados. Y al confesar nuestros pecados, tenemos la confianza que Dios nos va a perdonar, basado en lo que hizo Jesús. Entonces, hacemos un breve resumen. Juan quiere que los creyentes entiendan que una manera de demostrar que conoce a Dios es por vivir vidas puras y santas delante de Él y delante de los demás. Debemos tratar de vivir libre del pecado. Pero en los momentos cuando caemos, tenemos que confesar el pecado y con confianza en la obra de Jesús, que es la base del perdón de Dios. Ahora quiero dejarles con unas preguntas. Primero, siendo creyente, ¿cuáles tentaciones y pecados más perjudican mi vida cristiana? ¿Con cuáles tentaciones y cuáles pecados tengo más problemas? Y la segunda parte es un llamado a la acción. ¿Cuáles acciones, cuáles pasos puedo tomar para no caerme en esas tentaciones y pecados que me perjudican? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sitios puedo evitar? ¿Qué programas en la televisión yo puedo evitar ver? ¿Qué cosas en la computadora debo dejar de hacer? ¿Qué tipo de comentarios debo dejar de decir a otras personas acerca de una tercera persona? ¿Qué acciones debo y puedo tomar para no caerme en esa tentación? Segunda, ¿cuántas personas en mi entorno se han dado cuenta de mi comunión con Dios por el estilo de vida que yo vivo? Realmente no estoy pidiendo un número. Aquí no estamos hablando, 5 personas, no. Realmente la idea es pensar qué testimonio estoy dando a las personas en mi alrededor. 3. ¿Cuán frecuentemente estoy cometiendo pecado? Es decir, otra vez, no es decir, cada 2 horas estoy pecando, no. La pregunta realmente tiene que ver con, ¿es algo que yo estoy haciendo habitualmente? ¿Hay un pecado que yo hago todo el tiempo? ¿Puedo decir que puedo pasar horas sin pecar porque conscientemente estoy tratando de vivir una vida pura delante de Dios? Y versículo 4. ¿Confieso mi pecado a Dios genuinamente y con la seguridad que me va a perdonar? ¿Cuánta importancia tiene para mí el hecho que Cristo murió por mí? Cuando confieso, se lo hago genuinamente y sé que Dios me va a perdonar basado en Jesucristo. Así debe ser para todos nosotros. Espero que este estudio sea de provecho para todos y una bendición para todos. Que el Señor los bendiga.